encuentren muy bien todos. Bienvenidos al programa de Psicología Alemana. Hablaremos de algunos de los primeros científicos de la psicología alemana como Weber, Helmholtz y Ebbinghaus. Primero les daré una breve introducción a la psicología alemana. La psicología experimental nació dentro del contexto universitario alemán, donde se produjeron la confluencia de factores sociales, institucionales y científicos que permitieron el desarrollo de laboratorios y el reconocimiento de sus estatutos científicos. La psicología experimental alemana trató especialmente de resolver el problema de la percepción y las sensaciones humanas, presentando especial fijación por la percepción visual y la auditiva, aunque fueron estudiados todos los órganos sensoriales y la percepción a través de ellos. Vemos cómo esta temática ocupa prácticamente la mitad de todos los estudios experimentales de este periodo. La metodología necesaria para hacer la psicología una ciencia es un término imprescindible. A continuación, se hablará sobre Ernst Weber. Ernst Weber fue un reconocido médico alemán y es considerado como uno de los fundadores de la psicología experimental. Ernst Heinrich Weber nació el 24 de junio de 1795 en Wittenberg, Sajonia, y falleció el 26 de enero de 1878 por causas desconocidas. A temprana edad, Weber se interesó en la física y las ciencias después de haber sido fuertemente influenciado por Ernst Chladni, un físico a menudo referido como el padre de la acústica. Las investigaciones de Weber fueron en todo momento dirigidas a comparar sus observaciones anatómicas con las observaciones realizadas al microscopio. Se dedicó sobre todo a la observación del movimiento y percepción de los animales, comparando y explicando en todo momento con leyes físicas las observaciones realizadas. Es muy conocido el estudio acerca del corazón humano, en el que descubrió que era estimulado por dos tipos de nervios, los que activan los latidos del corazón y los que los inhiben. Weber fue uno de los primeros científicos en percibir que el sistema nervioso autónomo está constituido por dos sistemas nerviosos diferentes. Weber investigó también la mecánica de la percepción. Estuvo tan dedicado a este estudio que poco a poco fue creando una nueva disciplina que unía las dos ciencias, la física y la psicología, logrando así la psicofísica. Weber hizo aportaciones dentro de este novedoso campo indagando, por ejemplo, la relación entre el par sensación-estímulo, viendo la existencia de relaciones entre ellas, comprobando que para que la sensación aumente en progresión aritmética, debe producirse un aumento del estímulo en progresión geométrica. Hubo autores que continuaron con las teorías que fue elaborando Weber, de tal forma que contribuyeron al establecimiento de la neurofísica. El más conocido de ellos fue Gustav Theodor Fechner, que revisó los trabajos de Weber hasta el punto de obtener la denominación internacional de cofundador de la psicofísica y por tanto de la psicología experimental. Sus obras más famosas de Weber fueron Anatomia comparata nervi sympathici de 1817, De aure et auditi hominis et animalium de 1820 y Tractatus de motu iridis de 1821. Uno de sus experimentos de Weber fue la ley de Weber, la cual explica que las leyes psicofísicas establecen relaciones entre estímulos físicos y respuestas efectoriales emitidas por los sujetos. Así, la psicofísica establece la relación entre los estímulos físicos y la percepción. Por otro lado, también estudia cómo estímulos externos producen respuestas internas, solo accesibles por el propio sujeto a través de procesos introspectivos. La ley de Weber-Fechner establece una relación cuantitativa entre la magnitud de un estímulo físico y cómo éste es percibido por el sujeto. Esta ley establece que el menor cambio discernible en la magnitud de un estímulo es proporcional a la magnitud del estímulo. Esto se puede decir de muchas otras maneras para que lo entendamos. Por ejemplo, que la intensidad de la sensación es proporcional al logaritmo de la intensidad del estímulo, o que si un estímulo crece en progresión geométrica, la percepción evolucionará en progresión aritmética. Otro de sus experimentos de Weber fue la teoría del umbral. Esta teoría engloba y define dos tipos de umbrales. El umbral absoluto, el cual se trata de la cantidad mínima de energía que un observador puede detectar, y el umbral diferencial, el cual consiste en la menor diferencia entre dos estímulos, que puede detectarse, o en otras palabras, es el aumento mínimo de energía necesario para que se perciba un aumento en la sensación. Y por último, otro de sus experimentos de Weber fue la teoría de la detección de señales.
Esta teoría considera que el sistema sensorial de las personas está sometido a fluctuaciones, por lo que el nivel de la sensación puede variar ante la presentación del mismo estímulo, por ejemplo, adoptando distintos valores o por el contrario, siendo idéntico ante la presentación de las diferentes condiciones experimentales. Aparte de lo ya mencionado anteriormente, Weber es actualmente considerado como el fundador y pionero más importante de la psicología experimental. Fue un gran médico y un gran fisiólogo. Muy bien, a continuación hablaremos de Hermann Ebbinghaus, psicólogo alemán que fue el primero en estudiar científicamente la memoria. Contribuyó de manera notable el convencimiento de que los métodos de análisis cuantitativos eran aplicables a los procesos mentales superiores. Hermann Ebbinghaus estudió cómo se retienen las sílabas sin sentido y dijo que el mecanismo de la memoria solo requiere de una actividad que es la repetición. El método Ebbinghaus consistía en escribir en un cuaderno series de sílabas sin sentido o pseudopalabras y después repetirlas muchas veces en voz alta siguiendo el ritmo de un metrónomo para tratar de recordarlas exactamente después de 20 minutos o hasta 31 días. Principalmente, los experimentos que llevó a cabo Ebbinghaus están conformados de 3 pasos. El primero de ellos era medir el tiempo invertido en realizar el primer aprendizaje de una lista de palabras sin sentido. El segundo era medir la duración del aprendizaje de la misma lista en el mismo orden de presentación al cabo de diferentes retrasos. Y el tercero era calcular la diferencia entre el paso 1 y el paso 2. Cabe destacar que en este experimento de sílabas sin sentido, Ebbinghaus dedicó más de 2 años de su vida, el cual arrojó al final muy buenos y notables resultados. Pero ¿cuáles fueron esos resultados? Que después de 20 minutos, 42% del aprendido se olvida. 2. Que después de 24 horas, 67% del aprendido se olvida. 3. Después de 31 días, 79% del aprendido se olvida. Y después de 60 días, prácticamente el 90% del aprendido se pierde. Con los diferentes datos cuantitativos que Ebbinghaus recopiló, obtuvo un diagrama conocido como la curva del olvido. Pero antes de explicar esto, es necesario conocer el concepto de olvido, que es la pérdida de accesibilidad a la información anteriormente procesada en la memoria. Esto quiere decir que no podemos accesar a aquella información que hayamos estado procesando anteriormente, pudiéndose dar este olvido por diversas circunstancias. Generalmente este fenómeno es debido a las desviaciones de atención o bien el simple paso del tiempo. También es posible que se produzca un olvido como forma de bloqueo o ante una situación estresante o debido a la presencia de algún trastorno orgánico o psicológico. En la llamada curva del olvido se muestra cuánta información se retiene con el transcurso del tiempo, de la cual Ebbinghaus obtuvo los siguientes resultados, que cuanto más tiempo repasemos, más fijaremos el aprendizaje de nuestra mente. Y el segundo es que es mejor muchos repasos que un solo estudio intensivo. En general, la curva del olvido indica que a mayor cantidad de repeticiones hay menor probabilidad de olvido. Para terminar, vamos con Hermann von Helmholtz. Como la gran mayoría de los pensadores de su época, no se dedicó a solo una profesión, sino a varias. Fue médico y físico alemán, pero con sus contribuciones también se le puede considerar físico, químico, neurólogo, experimentador en psicología de percepción y filósofo. Todas esas profesiones que de primeras pueden parecer que no peguen mucho, pero que desde luego tuvieron una importante base científica, gracias al genio y obra de este alemán. Primero tenemos que hablar de la fisiología. Es una disciplina que está enfocada al estudio de las funciones del organismo y es una área estrechamente relacionada con la anatomía. Su estudio es casi tan antiguo como la medicina misma.
Ahora sí, iremos con los aportes de Hermann von Helmholtz. Nació el 31 de agosto de 1821 en Potsdam, Alemania. Su padre, Ferdinand Helmholtz, le enseñó lenguas clásicas y le inició en la filosofía de Immanuel Kant y Johann Fichte. En 1883 ingresó al Instituto Médico Humboldt de Berlín, en donde se graduó en leyes. En 1847 escribió su obra más conocida. Esta era sobre la conservación de la fuerza, en donde propuso el principio de la conservación de la energía, según el cual la cantidad total de la energía permanece constante a través de cualquier cambio cualitativo. Esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del programa. Mi nombre es Itlali de la Peña y esto fue Psicología Alemana.